Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga. Estamos en otro programa aquí estudiando el Antiguo Testamento y quiero darle las gracias a aquellos que están oyendo porque he oído que les está siendo de gran bendición y eso es el motivo que podamos aprender y también yo juntamente con ustedes junto conmigo podamos aprender un poco más de la palabra del Señor cada día aquí a través de mi radio C4 y con este estudio del Antiguo Testamento, Libre al Fin, la invitación, palabras de vida, etcétera, y toda la programación de la radio. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar entonces con el capítulo 9 de Primera de Samuel. Vamos a retomar desde el versículo 9 y a partir de allí vamos a seguir adelante con las notas de la Biblia de estudio del expositor y también con algunos otros comentarios bíblicos que nos están ayudando y nos están siendo de tanta bendición para ampliar mucho más el texto. Entonces seguimos, aquí tenemos el momento en el cual Samuel conoce finalmente a Samuel, el profeta, y Samuel ya había sido advertido por el Señor en todo lo que estaría sucediendo, que sería este hombre Saúl a quien él ungiría como el rey de Israel, y este es el momento en el cual estamos, este encuentro. Dice así el versículo 19, que lo repito de la vez pasada. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces, por supuesto que el Señor sabía exactamente todo lo que había en el futuro, lo que tenía en el futuro, solamente Él sabe estas cosas, y todavía como el registro va a demostrar, Él hará todo lo posible para que esto funcione. O sea, el Señor haría todo lo que fuera posible y brindaría todos los beneficios, todo lo que está a la disposición de parte del Señor para que funcionara el reinado de Saúl, para que su vida fuera lo que debía ser, aunque lamentablemente vemos a través de los capítulos y ya al final de Primera de Samuel, de todo el libro, que todo esto fue inútil. El versículo 20 sigue diciendo: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Aparentemente Saúl le parecía muy bien a Samuel al tomarse en cuenta que era imponente, midiendo cerca de 7 pies de altura, y por lo tanto el Señor también le enseñaría a Samuel una lección muy importante en cuanto a toda esta situación. Es tan fácil, aún para el mejor de nosotros, quien sea la persona, mirar la apariencia externa y ser así engañados. Vemos que Samuel le pareció un excelente candidato este hombre Saúl, pero luego más adelante, cuando el Señor elige exactamente delante y le muestra a Samuel la persona que él tenía reservada como el rey de Israel para su pueblo, ahí entonces es que finalmente Samuel aprende una gran lección, que el Señor mira el corazón y no la apariencia externa. Versículo 21 sigue diciendo: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Saúl estaba en lo correcto acerca de la tribu de Benjamín, que algunos años atrás habían sido casi destruidos, como tenemos en Jueces capítulo 21. Versículo 22 sigue diciendo: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y de acuerdo a este versículo 22, Saúl, él es sentado en un lugar principal, mientras que al dársele una
porción del sacrificio, es decir, él recibe también parte del sacrificio que fue la ofrenda de paz, estaba siendo declarado que Saúl era el escogido con todos los presentes allí, comprendiendo bien esto. Para nosotros estas cosas deben ser explicadas, pero para ese tiempo, según la costumbre, según la ley, esto era algo obvio para ellos. El hecho de que él participara de esta ofrenda de paz, participara de una porción del sacrificio y fuera sentado en el lugar que fue sentado de preeminencia, esto estaba haciéndole saber a todos los que estaban allí, todos los convidados, de que Saúl sería el elegido para este oficio. Versículo 23 dice, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces, dice el 24, alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. En el día anterior, cuando fue dada a Samuel la revelación de que el futuro rey de Israel se presentaría a sí mismo al día siguiente, el profeta de inmediato hizo todos los preparativos para recibirle con la debida solemnidad y con este propósito arregló un sacrificio, invitó a 30 de los principales ciudadanos de Ramá a reunirse en el lugar alto y sentarse en el banquete con él. Toda esta preparación no fue imprevista, todo esto fue hecho conforme a cómo el Señor le había hablado ya de antemano a Samuel acerca de lo que sucedería el día siguiente y que Dios ya había escogido a alguien para que el pueblo tuviera rey, aunque no era su elección perfecta. Versículo 25 sigue diciendo, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Los techos de las casas en aquella parte del mundo y en muchas partes del mundo normalmente son planos, tiene una terraza y muchas veces, especialmente durante el verano, la gente dormía encima de la casa para poder disfrutar de la brisa y del fresco. Versículo 26. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Saúl. Obviamente Saúl y su criado habían dormido esa noche en la terraza de la casa. Y el último versículo del capítulo 9 dice, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios que sería declarada ahora antes de que se fuera a su casa, vamos a decir aquí Saúl y su criado, Samuel tenía que darle un anuncio muy importante, tenía que declararle que Saúl se convertiría en rey, que Dios había elegido a él como rey de Israel. Y entonces en el capítulo 10 tenemos la unción de Saúl a través de Samuel, que dice así entonces el capítulo 10, pasando rápidamente. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Este beso era algo muy típico de la época, que era para expresar un homenaje a un soberano. Encontramos que toda la condición exterior de ayuda de Dios está aquí. Sin embargo, lo que estaba afuera no podía cambiar lo que estaba adentro. Un corazón malo de incredulidad. Y fácilmente puede ser ungido en lo exterior, lo que no es la voluntad de Dios, y así es muchas veces, pero si no es la elección de Dios, no producirá ningún fruto bueno. Es decir, el hecho de que una persona sea utilizada por el Señor, usada por el Señor, no significa que esa persona tenga esa unción del Espíritu Santo adentro. Muchas veces son cosas externas que el Señor permite. Veamos aquí este caso con Saúl, es determinante. Es decir, aquí estaba todo lo externo había sido hecho. Todo lo que necesitaba ceremonialmente hablando que fuera realizado, fue realizado y fue realizado debidamente. Pero esto no cambió
el corazón de este hombre. Todo esto externo no produjo nada en lo interno. Amén. Por eso es que muchas cosas que son hechas, si el corazón del hombre no es cambiado conforme al corazón del Señor, solamente quedan en rituales, en ceremonias externas, pero que no tienen ningún valor para con Dios, sino el corazón rendido y humillado delante del Señor. El versículo 2 sigue diciendo: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? El propósito de encontrarse con estos 2 varones junto al sepulcro de Raquel era una señal para Saúl. Sin embargo, Saúl entendía muy poco de esto. Jacob amó enormemente a Raquel como Dios amaba a Saúl, pero aún Raquel era estéril como Saúl era estéril. Parte del problema de Raquel era su odio hacia Lea. Entonces Raquel recurrió a la superstición, si se acuerdan en Génesis 30:14, a las mandrágoras. Y Saúl, en última instancia, también recurrió a la hechicería. Y esto es como termina su ministerio. Vemos la superstición con el asunto de Raquel, queriendo ella quedar embarazada de su esposo Jacob, no logrando esto. Entonces, un día ve al pequeño Rubén, hijo de Lea y de Jacob, lo ve allí juntando unas mandrágoras. Se creía que las mandrágoras tenían un poder, vamos a decir, para habilitar a una persona de poder tener hijos, una mujer que pueda tener hijos, y pensaban que esto podía llegar a ayudar a Raquel a tener hijos. Ella entonces decide intercambiar las mandrágoras, pedir las mandrágoras, consumir las mandrágoras, para que esto pudiera ayudarle a ella a concebir un hijo, y a cambio le rentaría, así dice el texto, le rentaría por una noche a su hermana Lea, su esposo, el esposo de los 2, de Jacob. Entonces vemos la superstición en Génesis 29:31 y vemos la superstición aquí, que es la vida de Saúl terminando consultando a la bruja de Endor. Versículo 3 dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Fíjense todo esto, esta palabra tan detallada que el Señor le da a Samuel y que Samuel le da a Saúl, para que sepa que todo esto está bajo el dominio, el control y la sabiduría de Dios, en el que le va diciendo exactamente qué es lo que le iba a pasar al volver al camino, volver a su casa. En el versículo 3 que acabamos de leer. El versículo 4 dice: los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes. Mírense, 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Esto es estar cerca de la voz del Señor. Estas señales eran por varias razones. Sin embargo, se designaron principalmente para confirmar en la mente de Saúl la convicción que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Porque no debemos olvidar que aunque solo unos pocos kilómetros separaban sus hogares, aún, como vemos en el capítulo 9, versículo 6, hace claro que Saúl era un extraño para Dios y su reino, y que él ni sabía aún de la existencia de este poderoso profeta. Es decir, él no tenía conocimiento de Samuel, que era un profeta de Dios y un verdadero profeta de Dios. Entonces, con toda esta palabra, era para confirmarle a Saúl que este hombre realmente provenía del Señor y que todo lo que le había dicho sucedería tal cual. De esta manera, entonces, ¿por qué escogería el Señor a tal hombre para ser el rey de Israel? En realidad, el Señor no lo escogió. Él fue escogido por el pueblo y el Señor simplemente, vamos a decir que el Señor concedió esta petición del pueblo, aunque no era su perfecta voluntad. Versículo 5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando.
Esto demuestra que la mayoría de la tribu de Benjamín estaba sujeta a aquella nación y también desarmados, pero probablemente mientras se les pagara el tributo no se entremetieron en la administración interna de ella. Él dice que el Señor le hace que él diga que llegarían a este otro lugar, seguimos con todo el detalle de su recorrido vuelta a su casa, habría una compañía de profetas que estarían alabando, adorando al Señor con instrumentos y estarían profetizando. Aquí encontramos que la música dedicada a la gloria de Dios es de gran ayuda en la adoración a Dios y en el ejercicio de los dones. Años después, David fue educado así y aprendió en una de las escuelas de Samuel esta destreza de compás y salmodia que, agregados a sus dones naturales, le convirtió en el dulce cantor de Israel. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Es decir, Samuel le dice que cuando él pase y se encuentre con esta compañía de profetas, alabando y adorando al Señor con instrumentos, música, cántico, el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder. Fíjense lo que es la alabanza y la adoración que es guiada y que proviene del Calvario, que empieza a producir, a manifestarse los dones del Espíritu. Y le dice que él estaría profetizando. Samuel le dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo que sucede cuando uno está en un lugar donde se mueve el Espíritu Santo. El Señor hará todo lo posible para ayudar a Saúl a llegar a ser el varón que él debe ser. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Y prosigue adelante y el reino será suyo, el éxito está asegurado. Si él haría las cosas conforme a la voluntad del Señor, si las hubiera hecho, entonces el éxito de Saúl habría estado asegurado. Versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. En esto Samuel estaba diciéndole al futuro rey de Israel que el éxito dependía sobre la fe en los holocaustos y las ofrendas de paz, es decir, en el sacrificio. Todo esto son símbolos del Cristo y el crucificado. Lamentablemente Saúl nunca vería esto, como la mayoría de los cristianos modernos nunca lo ven. Tristemente, el resultado final de estos cristianos modernos será el mismo que el de Saúl. Esto es duro, pero es la verdad. Pero en el versículo 9 vemos este corazón cambiado. Hubo un cambio en este hombre, por lo menos al principio, y no le duró mucho tiempo tampoco. Dice así el versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, todas estas cosas que Samuel le había dicho, exactamente así sucedieron. El comentarista Smith dice, el hebreo aquí es asombroso. Cuando él volvió la espalda para apartarse de Samuel, así como dice el texto, Dios también se volvió y le dio otro corazón, es decir, Dios le puso un corazón cambiado. Él creció internamente hasta el nivel de sus circunstancias cambiadas. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Exactamente como Samuel dijo que sucedería. Y de todo esto Saúl debía aprender que él necesitaba apoyarse mucho sobre Samuel, pero lamentablemente no lo hizo. Versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Oh, gloria a Dios. Qué pena si él hubiera continuado en ese camino, qué diferente hubiera sido todo. Como se dijo, el Señor haría todo lo que fuera posible con este hombre, aún llenarlo con su Espíritu Santo, pero todo sin éxito. Aquí tenemos la prueba, hermanos. Puedes profetizar,
Puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero aún así el corazón no ser cambiado. Versículo 12. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Esto era como un dicho. ¿Cómo es posible? ¿Saúl también entre los profetas? Porque en realidad la idea de todo esto es que los dones del Señor no son heredados, vienen de parte de Dios. Así como el llamamiento viene de parte de Dios y los dones vienen de parte de Dios y no de los hombres. En el versículo 13 dice: y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Cuando dice que fuimos a Samuel, allí se refiere a que irían a Abner, el tío, y a esto lo menciona luego en el capítulo 14 y en Primera de Crónicas 8:33. Y versículos 15 y 16 dicen: dijo el tío de Saúl, Abner: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. En su discurso al pueblo reunido, Samuel pone en relieve que Jehová siempre ha hecho la misma cosa por la cual ellos deseaban un rey. Ellos anhelaban la liberación de los filisteos, pero su liberación de parte de Jehová había sido hecho dependiendo de la conducta de ellos. Se requería que ellos se arrepintieran de sus pecados y que limpiaran la tierra de la idolatría antes que la victoria pudiera ser suya. Lo que ellos en realidad anhelaban era independencia nacional, libre de esta condición de arrepentimiento. Querían ser libertados, pero no querían arrepentirse. Y querían ellos seguir protegidos por una organización de sus recursos militares. Versículo 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Aunque lo que ellos anhelaban y en verdad exigían era tan equivocado, pero aún Dios otorgaría esto a su pueblo, este pedido, siendo una ley de su providencia que los hombres sean libres para escoger. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el libre albedrío. Versículo 20. Y haciendo Samuel que se le acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. El Señor señaló a aquella tribu, a Samuel, lo que Samuel ya sabía, pero fue hecho a causa del pueblo. 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. En todo esto encontramos que Saúl fue la obra más grande de la carne que jamás podría ser hallada. Y aún, como veremos, fue enormemente insuficiente, porque así es la carne. La carne es enormemente insuficiente en cuanto a lo que respecta a Dios y lo que requiere Dios del hombre. La carne jamás podrá alcanzarlo. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. En el comienzo la humildad de Saúl fue admirable. Lamentablemente no le duró mucho tiempo. 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! El Señor revela todas estas cosas y, como se dijo, él tenía la apariencia de un rey, pero todavía era solo obra de la carne, porque no era lo que Dios deseaba, sino lo que el hombre deseaba.
Esto fracasaría, por supuesto, porque todas las cosas que son ideadas, propulsadas, ingeniadas por los hombres siempre fracasan. Pero tristemente la mayoría del mundo de la Iglesia basa su juicio en las apariencias externas, así también como lo había hecho el pueblo de Israel. En el versículo 24, cuando dice que Samuel le dice todo esto al pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, etcétera? La lección de la carne no se aprende fácilmente. Aún el gran profeta Samuel también tenía que aprender esta lección. Él también estaba mirando con buenos ojos a Saúl, pero encontraría para su consternación que no importaba el esfuerzo que se hace. Lo que es de la carne definitivamente no puede agradar a Dios, como dice Romanos 8:8. El versículo 25 dice: Samuel recitó luego al pueblo de las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y el 26, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. El Señor no solo que le dio a Saúl un nuevo corazón, sino que también todos aquellos que estaban en su entorno, todos los que le acompañarían en su reinado, también habían recibido un corazón enternecido. Como se dijo, Dios proveyó e hizo todo esfuerzo para que esta obra resulte bien, así como el Señor hace con todos. Versículo 27 y el último versículo de este capítulo 10 dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Aunque no era la voluntad de Dios para Israel en esta oportunidad de tener un rey, todavía lo que estos hombres hicieron estuvo muy mal, y el Espíritu Santo los señaló al referirse de ellos como perversos, inútiles, como justamente hombres perversos, porque dice algunos perversos. Es decir, a pesar de que no era la voluntad perfecta de Dios que Saúl fuera el rey, de todas maneras, este era el oficio que él tenía ahora, y ellos debían respetar esto, porque es lo que la palabra dice. Y cuando dice perversos, en realidad esta palabra está queriendo decir Belial, que eran del diablo, en la manera en la cual ellos estaban viendo la situación. Quien sea que, por ejemplo, ahora mismo, quien sea que el pueblo vote como presidente, como se ha votado en este país y en todos los países, lo que sea que el pueblo haya elegido, el Señor lo ha puesto, pero el pueblo lo eligió. Y el Señor le da al pueblo lo que el pueblo ha elegido que quiere tener. Si hubieran personas como aquí estos perversos que dicen: no, pero yo no quiero ¿cómo nos va a salvar este? Entonces es querer que le vaya mal a alguien que Dios ha puesto, ha permitido que esté en ese oficio para realizar esa tarea, ese oficio administrativo. Y por supuesto lo que debemos hacer es orar por aquellos que están en un oficio de este tipo, como presidentes, como reyes, como gobernadores, etc. Y esto es lo que estos hombres debieron haber hecho. Saúl hizo de cuenta como que no oyó nada, no le llevaron ningún presente, y aquí el Espíritu Santo, fíjense que los llama perversos. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos leyendo más del comentario Mackintosh, y también seguimos con el capítulo 11 y los amonitas. Hola, te saluda Marcelo Guidi y quiero compartir contigo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículos 12 y 13. Dice así: a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta es la consigna de Libre al Fin en la voz de Karina Guidi: llevarte la palabra del Señor, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, para que seas edificado de la sana doctrina y la palabra del Señor. Te invitamos
a que sigas sintonizando Libre al Fin en la voz de Karina Guidi. La invitación, Libre al Fin, palabras de vida, estudiando el Antiguo Testamento, The Message of the Cross, tiempo devocional y oración, momentos de la creación, respuestas en Génesis. Radio C4 continúa creciendo y en este 2017 vamos por más. Participa de nuestros programas escribiéndonos un mensaje de texto o llamando al 239-900-4990. También puedes hacerlo a través de la aplicación WhatsApp o por Facebook, donde nos encuentras como Radio C4. No lo olvides, somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Muchas gracias a todos aquellos que ya han hablado de Radio C4 con sus amigos. Saludos una vez más, Mauricio Macarte, para darles las gracias. Muchas gracias a todos aquellos que ya han hablado de Radio C4 con sus amigos, con su familia, que han invitado a través de las redes sociales. Son muchas las personas que le han dado like a nuestra página, pero todavía hay espacio para que más personas se sumen a la familia de Radio C4. Así que no dudes en invitar a alguien más. Diles que vengan a escuchar la invitación, Libre al Fin, momentos de la creación, la lectura de la palabra en cualquier momento de la programación. ¿Por qué? Porque estamos conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Esta es Radio C4 y una vez más, muchas gracias por compartir. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that loveliest of names. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done, on earth today, just the way you planned. As we feed on daily bread, we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name.
hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai, hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai, hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai, hallowed be thy holy name. 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai, hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes.
y veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Estamos de vuelta y vemos al comenzar este capítulo 11 de Primera de Samuel que Saúl derrota a los amonitas. Bueno, él fue lleno del Espíritu Santo, su corazón fue cambiado, el Señor le dio también toda su cámara, todo su grupo de trabajadores que estaban alrededor de él en el reino, también una compañía de personas que tenían un corazón también tierno, corazones cambiados. Vemos los dones del Espíritu Santo con la profecía, con la alabanza. Vemos muchas cosas aquí. Pero aún así, el corazón de Saúl, al principio, tiene victorias, como en este caso los amonitas y algunas otras victorias más, que no duraron mucho tiempo, porque su corazón rápidamente se desvió del Señor hacia otras cosas y no prosperó espiritualmente, ni tampoco en su reinado. En el capítulo 11 sigue diciendo: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dieron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Vemos aquí que los amonitas eran viejos enemigos de los israelitas, que afirmaban que Israel había tomado posesión del territorio al lado oriental del Jordán, que justamente les pertenecía. Pero después de su derrota por Jefté, su poder fue quebrantado hasta tal punto que ellos permitieron que transcurriera un siglo antes de atreverse otra vez a afirmar su reclamo. Jabes de Galad era una ciudad en el lado oriental del Jordán en la tribu de Manasés. El nombre Nahas significa serpiente brillante y reluciente. Jabes de Gilead significa colina de testimonio. Satanás se fija contra nosotros para destruir nuestro testimonio. Si hacemos alianza con él, aun como los hombres de Jabes intentaron hacer, nuestro testimonio será destruido. Con Satanás no se puede hacer ningún tipo de alianza. Los varones en aquellos días luchaban detrás de un escudo, con la parte alta cubriendo su rostro con la excepción de su ojo derecho. Al quedar ciegos, como dice aquí, arrancar el ojo, si quedaran ciegos no podrían pelear, y por consecuencia serían una afrenta. Lamentablemente, esta es la condición de la mayoría de la iglesia moderna. Poco sabe pelear porque su ojo derecho ha sido cegado. Han hecho alianza con Satanás, lo que significa que están predicando cualquier cosa menos a Jesucristo y este crucificado. Nahas les miraba con tanto desprecio que accedería a esta petición.
Versículos 4 y 5 dicen, llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. En este momento, en el versículo 5, dice, Saúl venía en el campo tras los bueyes, Saúl estaba en ese momento arando. Dice, ya aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. La única respuesta a Satanás es el Espíritu Santo de Dios, quien obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada de Cristo. Saúl se enojó y los creyentes hoy deben estar del mismo modo enojados con las amenazas de Satanás. Versículo 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Vemos que el enemigo iba a tomar todo lo que ellos tenían, así como Satanás solamente está para robar, matar y destruir. Si la iglesia moderna no puede ponerse de acuerdo en ninguna otra cosa, seguramente puede ponerse de acuerdo en el hecho de que Satanás está causando un caos entre el pueblo de Dios. La única respuesta a esta situación siempre fue, es y seguirá siendo la cruz de Cristo. Versículo 8. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. El Señor cuenta a todos los que sí van a pelear la buena batalla de la fe. Aquí hubo un cómputo, aquí hubo un número, todos aquellos que sí pelearon. Y el Señor sabe quiénes son los que realmente están peleando esta buena batalla de la fe. Versículo 9 dice, y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os parece. El Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador. Y vemos aquí que los de Jabes dijeron, es decir, le dijeron a los amonitas, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que os bien os parezca. Israel se demoraba a fin de reunir el ejército. Versículo 11 dice, y aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Esos 3 escuadrones, estas 3 compañías eran el nombre de Jesús, la sangre del Cordero y la palabra de Dios. Y así estuvieron hasta el mediodía y finalmente los que quedaron de los amonitas terminaron dispersados y no quedaron ni siquiera 2 de ellos juntos. Versículo 12. Saúl finalmente es confirmado rey. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. En cuanto a esto, vemos que la gente ahora es atraída a Saúl y amargamente se oponen a aquellos que no estaban así. Versículo 13, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Una de las pocas veces que Saúl actuó en rectitud. 14, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Gilgal significa rodar. La afrenta fue quitada echando a rodar. Eso significa. Era apropiado para el reino de Israel dar inicio y ser aceptado en Gilgal porque fue el lugar de entrada a Canaán. Y en el versículo 15, el último versículo de este capítulo 11, dice, y fue todo el pueblo a Gilgal
e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Todo el pueblo fue a Gilgal, cerca de unas 35 millas o 56 kilómetros al sur de Jabes de Galad. Allí entonces se realizó la confirmación de Saúl como rey. Las ofrendas mencionadas aquí son las ofrendas de paz, que significaban la cruz de Jesús, haciendo morir la voluntad propia, la obstinación. Además, fue el secreto del poder para la guerra, como se ilustró por Josué cuando muchos años atrás comenzó desde allí y retornó a ese centro. Una guerra en la cual las armas son espirituales y no carnales. Saúl podía acompañar físicamente a Samuel allí y también regocijarse enormemente y aún, como veremos, ser un extraño al genuino significado interior del lugar. Vemos muchos que externamente celebran, externamente se regocijan, pero en su interior no pertenecen a ese lugar que es la cruz de Cristo. Y las victorias de la cruz de Cristo tristemente no llegan a ser manifestadas en su vida. No hay fruto. Se ven hojas, se ven esas hojas brillantes, grandes quizás, pero cuando uno va a demandar fruto de ellos, tristemente no se encuentra ninguno. Vamos a dejar hasta aquí y nos encontramos en otro programa estudiando el Antiguo Testamento y seguimos a partir de 1 de Samuel capítulo 12. Eso es todo por hoy. No se olvide de compartir esto con otros y gracias por oír. Gracias. Que el Señor les bendiga. Certain circumstances, things I could not understand, and many times in trials, weakness blurs my vision and my frustration gets so out of hand. That's when I am reminded that I've never been forsaken, and I've never had to stand one test alone, no. That's when I look at all my victories, and the Spirit rises up in me, and it's through the fire my weakness is made strong. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. And he never offered our victories without fighting, but he said it would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says, just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said it would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says, give in. Well, just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. I know within myself that I would surely perish. Oh, but if I trust the mighty hand
that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. Oh no, he never offered our victories without fighting, but he said help would all come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision and the adversary says give in, we'll just hold on. Our Lord will show up and he will take you through the fire again. Just hold on. Our Lord will show up and he will take you through the fire He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision and the adversary says give in, we'll just go. Our Lord will show up and he will take you through the fire again. I know within myself that I would surely perish. Oh, but if I trust the mighty hand of God, he'll shield the flames again. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said help would. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradioc4@gmail.com. Que Dios les bendiga. Our Lord will show up and he will take you through the fire again. He never promised that the cross